Hola a todos. Prepárense para sumergirnos de lleno en el método científico, en el diseño experimental para ser exactos. He visto que has estado explorando este tema, listo para poner a prueba esas neuronas. Listísimo. Es que entender cómo los científicos estructuran sus investigaciones es como desbloquear un nuevo nivel de entendimiento. Te ayuda a navegar por el mundo con un ojo crítico, ya sea leyendo un artículo científico, evaluando una nueva dieta de moda o incluso diseñando tus propios experimentos. Me encanta esa imagen. Desbloquear un nuevo nivel de entendimiento. Vamos a por ello. En tus notas mencionas variables independientes, grupos de control, incluso a Karl Popper y su falsación. Suena intenso, ¿verdad? Tranquilo, todo tiene su lógica. Lo que hace que la ciencia sea tan confiable es su estructura. Digamos que el diseño experimental es como un mapa, uno que nos guía a través de las complejidades de una investigación. Me gusta. Una búsqueda del tesoro por el conocimiento. Pero, ¿por dónde empezamos? En mis notas veo algo sobre fases del diseño experimental. Exacto. Todo empieza con una pregunta, una incógnita que queremos resolver. Y esa pregunta se convierte en nuestra hipótesis. Es decir, una suposición educada que podemos probar. Entonces, ¿cómo se traduce una simple pregunta en una hipótesis sólida? Ahí entra en juego el pensamiento crítico. Por ejemplo, imagina que te preguntas, ¿influye la música clásica en la capacidad de concentración? Para convertir eso en una hipótesis comprobable, tendrías que formular una afirmación más específica, algo como, escuchar música clásica mejora el rendimiento en tareas que requieren concentración. Claro, hacemos la pregunta más precisa. ¿Y cómo encaja la experimentación en todo esto? Simplemente ponemos música clásica a un grupo de personas y vemos qué pasa. Buena pregunta. Ahí es donde diseñamos un experimento para probar nuestra hipótesis. En tu ejemplo, tendríamos un grupo que escucha música clásica mientras realiza una tarea y otro grupo que hace lo mismo sin música. Lo importante es que ambos grupos sean lo más parecidos posible en otros aspectos, como la edad o el nivel educativo, para que podamos aislar el efecto de la música. Claro, como en un juicio, ¿no? Estamos un veredicto justo y que no haya otros factores influyendo en el resultado. Ahí es donde entran los grupos de control. Sí, exacto. El grupo de control es nuestro punto de referencia. Al compararlo con el grupo que escucha música clásica, podemos determinar si la música realmente tiene un efecto en la concentración o no. Tiene mucho sentido. Pero en la vida real hay tantas cosas que podrían afectar la concentración. ¿Cómo nos aseguramos de que realmente estamos aislando el efecto de la música clásica? Esa es la clave del diseño experimental. Y ahí es donde entran las variables controladas. Intentamos mantener constantes todos los demás factores que podrían influir en la concentración. Cosas como la iluminación de la sala, el tipo de tarea e incluso la hora del día. Es como intentar resolver un rompecabezas gigante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todas las piezas. Antes mencionaste las variables independientes. ¿Qué son exactamente? Me alegra que lo preguntes. En nuestro experimento musical, la variable independiente es la música clásica. Es decir, lo que estamos manipulando para ver si tiene un efecto. La variable dependiente, por otro lado, es la capacidad de concentración, que es lo que estamos midiendo. Entiendo. Entonces, manipulamos la variable independiente, la música, y vemos cómo afecta la variable dependiente a la concentración. Y al mantener constantes las otras variables, podemos estar más seguros de que cualquier cambio en la concentración se debe a la música, no a otros factores. Exactamente, es como un detective buscando pistas. Al controlar las variables, eliminamos las pistas falsas y nos enfocamos en la evidencia clave. Me encanta esa analogía. Pero una vez que hemos realizado el experimento, ¿qué hacemos con todos esos datos sobre la concentración? Imagino que no basta con mirarlos y decir, parece que la música funciona. Claro que no. Ahí es donde entra en juego el análisis de datos. Y aquí mencionas algo llamado representación cuantitativa. Suena un poco intimidante, ¿no? No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Básicamente se trata de convertir nuestras observaciones en números, en datos que podemos analizar estadísticamente. Por ejemplo, podríamos medir cuánto tiempo tarda cada persona en completar la tarea, el número de errores que cometen, o incluso usar una escala para evaluar su nivel de concentración. Claro, los números no mienten. Así podemos ver si hay una diferencia real entre el grupo que escuchó música clásica y el que no. Y supongo que también podemos ver si esa diferencia es lo suficientemente grande como para ser significativa, ¿verdad? Exactamente. La estadística nos ayuda a determinar si los resultados que observamos son realmente significativos o simplemente producto del azar, porque como puedes imaginar, siempre hay un margen de error en cualquier experimento. Tiene sentido. Entonces, después de analizar los datos, podemos empezar a sacar conclusiones sobre nuestra hipótesis inicial. La música clásica realmente mejora la concentración. Correcto. Pero aquí está la cuestión. En ciencia, nunca probamos realmente una hipótesis. Más bien, hablamos de apoyar o refutar una hipótesis con base en la evidencia disponible.
Siempre existe la posibilidad de que futuras investigaciones revelen nuevos conocimientos o que se necesiten métodos de prueba diferentes. Eso me recuerda a algo que leí en mis notas sobre Karl Popper y la falsación. ¿Puedes explicarme ese concepto? Por supuesto. La falsación es una idea fundamental en la ciencia. Karl Popper, un filósofo de la ciencia, argumentó que para que una teoría o hipótesis se considere científica, debe poder ser refutada. Espera un momento. Entonces la ciencia se trata de intentar demostrar que las cosas están equivocadas en lugar de intentar demostrar que son correctas. En cierto modo, sí. No se trata de buscar constantemente la confirmación de nuestras ideas, sino de diseñar experimentos que puedan desafiarlas. Si una teoría resiste repetidos intentos de ser refutada, se considera más robusta y confiable. Pero nunca se considera 100% probada. Es como si la ciencia siempre estuviera en construcción, ¿verdad? Siempre abierta a nuevas evidencias y a ajustar sus teorías. Exactamente. Y esa es una de las cosas más emocionantes de la ciencia. Es un proceso dinámico y en constante evolución. Entonces, la falsación nos anima a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a la posibilidad de que nuestras ideas actuales puedan ser incorrectas. Precisamente. Y eso nos lleva a otro concepto clave, la reproducibilidad. Para que un hallazgo científico sea considerado confiable, otros investigadores deben poder replicar el experimento y obtener resultados similares. Claro, porque si solo funciona una vez, ¿quién nos asegura que no fue simple casualidad? Exacto. La reproducibilidad es como una prueba de fuego para los descubrimientos científicos. ¿Y cómo se aseguran los científicos de que sus experimentos sean reproducibles? Bueno, la transparencia es fundamental. Los científicos deben documentar sus métodos de forma detallada, especificando qué hicieron, cómo lo hicieron y qué herramientas utilizaron. De esa manera, otros investigadores pueden seguir la receta y ver si obtienen el mismo resultado. Exactamente. Y aunque la reproducibilidad puede ser un desafío, la comunidad científica está trabajando para mejorarla. ¿De qué manera? Bueno, se están estableciendo protocolos estandarizados para ciertos tipos de experimentos y cada vez es más común compartir los datos de investigación abiertamente para que otros puedan analizarlos y verificar los resultados. Me encanta esa transparencia. Es como si todos los científicos trabajaran juntos para construir un gran rompecabezas de conocimiento. Exacto. La ciencia es un esfuerzo colaborativo. Ahora, volviendo a los tipos de diseños experimentales, mencionaste el diseño de grupo de control, con el ejemplo de la música clásica. Hay otros diseños que los científicos usan. Claro que sí. El diseño de grupo de control es muy común, pero existen otras opciones que pueden ser más adecuadas dependiendo de la pregunta de investigación. Por ejemplo, imagina que queremos estudiar la efectividad de un nuevo medicamento para la presión arterial. Entiendo. No podríamos simplemente darle el medicamento a un grupo de personas y ya está. Necesitaríamos compararlo con algo. Exactamente. En este caso podríamos usar un diseño pre-test, post-test. Pre-test y post-test. ¿Te refieres a medir la presión arterial antes y después de administrar el medicamento? Exacto. En este diseño medimos la variable dependiente, la presión arterial, 2 veces, antes y después de administrar la variable independiente, el nuevo medicamento. Y al comparar los resultados del pre-test y el post-test, podemos ver si el medicamento realmente tuvo un efecto. Exactamente. Y para asegurarnos de que el cambio en la presión arterial no se deba a otros factores, también necesitaríamos un grupo de control. Claro, un grupo que no reciba el nuevo medicamento para poder comparar. Exacto. Al comparar el grupo que recibió el medicamento con el grupo de control, podemos estar más seguros de que cualquier cambio en la presión arterial se debe al medicamento y no a otros factores. Entonces, el tipo de diseño experimental que se utiliza depende de la pregunta de investigación específica que se esté abordando. Exactamente. Y hay muchos otros tipos de diseños experimentales, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Wow, parece que el diseño experimental es un campo bastante complejo, pero también fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y lo más importante es recordar que el diseño experimental no es solo para científicos. Comprender los principios básicos puede ayudarnos a todos a ser más críticos con la información que encontramos y a tomar decisiones más informadas en nuestra vida diaria. Totalmente de acuerdo. Si podemos aplicar un poco de pensamiento científico a nuestras vidas, todos salimos ganando. Completamente. Es como si el diseño experimental nos diera el poder de ser detectives de la vida real. Me encanta esa imagen. Se trata de cultivar ese pensamiento crítico, cuestionarlo todo sin importar la información que encontremos. Y hablando de cuestionarlo todo, en mis notas veo algo sobre preguntas para la reflexión crítica. ¿A qué tipo de preguntas nos referimos? ¿Qué deberíamos preguntarnos cuando nos topamos con información nueva o cuando estamos diseñando nuestras propias investigaciones? Es excelente punto. Todo comienza con la pregunta inicial. Deberíamos preguntarnos: ¿qué sabemos realmente sobre este tema y qué nos falta descubrir? ¿Qué suposición estamos haciendo al abordar este problema?
Esas preguntas iniciales nos ayudan a enfocar nuestra investigación desde el principio. Cómo asegurarnos de que estamos buscando el tesoro en el lugar correcto. Exactamente. Luego, al formular nuestra hipótesis, la pregunta clave es: ¿cómo podemos diseñar un experimento que pueda potencialmente refutar esta hipótesis? Recordar el concepto de falsación es clave en esta etapa. Claro, no se trata de confirmar lo que ya creemos, sino de desafiarlo. Y al diseñar el experimento en sí, ¿qué preguntas son cruciales? Las variables son esenciales. Debemos analizar: ¿estamos controlando adecuadamente todos los factores que podrían influir en los resultados? ¿Es nuestro grupo de control lo suficientemente similar al grupo experimental? ¿Estamos midiendo nuestra variable dependiente de forma precisa y confiable? Parece que cada detalle cuenta, ¿verdad? Como si un pequeño error pudiera desequilibrar toda la balanza. Exactamente. Un buen diseño experimental es como una receta. Si cambias las proporciones sin cuidado, el resultado no será el mismo. Me gusta esa analogía. Y finalmente, cuando analizamos los resultados, ¿qué debemos tener en cuenta? Ser críticos con nuestros propios datos es fundamental. Deberíamos preguntarnos, ¿son estos resultados realmente significativos o podrían deberse a la casualidad? ¿Hay otras explicaciones posibles para lo que estamos observando? ¿Hemos considerado todos los datos, incluso aquellos que no apoyan nuestra hipótesis inicial? Es tentador aferrarse a los datos que nos gustan, pero la objetividad es crucial, ¿no? Sin duda. Y también es importante preguntarnos, ¿qué implicaciones tienen estos hallazgos en un contexto más amplio? ¿Qué nuevas preguntas surgen a partir de este descubrimiento? La investigación científica es un ciclo constante de preguntas, hipótesis y nuevos hallazgos. En otras palabras, la aventura del conocimiento nunca termina. Exactamente. Y al aplicar el pensamiento crítico y el diseño experimental, todos podemos participar en esta apasionante búsqueda. Esta inmersión profunda ha sido increíblemente reveladora. Hemos aprendido sobre el diseño experimental, la importancia de la falsación y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Recuerda, la curiosidad es el motor del progreso. Nunca dejes de cuestionar y explorar. Un consejo fantástico para terminar. A nuestros oyentes los animo a aplicar estas herramientas de pensamiento crítico en su día a día. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe